¿Quién me mandará a mí ponerme a hablar de algo en el que solo tengo afición junto a tres magnas especialistas de la historia del derecho y de la ciencia política? Muestra que participo en algo del espíritu de Beccaria. La audacia impide el miedo. Pero es lo que yo tendría que tener miedo a hablar delante de todo lo que han dicho y mostrado que saben estas señoras. ¿Y la juventud? Yo creía que los historiadores del derecho eran imprescindibles, no solamente porque Beccaria está en la historia del derecho, ¿no?, sino porque no son historiadoras del derecho cualquiera, sino son historiadoras que se han empeñado en desentrañar qué es lo que se pensaba en la España de la época, en una época que para nosotros es tan constituyente a lo largo como el tiempo de una constitución. Porque es el debate de los reformadores del final del siglo, ¿no?, desde todo el impulso de Carlos III. Y en esa España que está revolucionada porque está queriendo avanzar, aunque va a haber lo que puede ocurrir cuando se avanza, porque hay un momento definitivo, que lo ha citado Maripaz, es cuando ven que las reformas pueden llevar a cortar la cabeza al rey, como ha ocurrido en Francia. Ese guillotinar al rey supone para las monarquías tradicionales una consternación. Y a los reformistas se les enfría inmediatamente el espíritu reformador. Pero bueno, no hemos llegado a ese momento, estamos hablando del momento en el que se publica el Beccaria, y 10 años 64, y 10 años después la traducción española. Y resulta que este asunto se vive casi como un thriller político institucional, porque los reformistas quieren ayudarse con obras y con escritos y con autoridades para que las reformas se compartan. Hay dos juristas, por hablar de los juristas, que yo creo que son posiblemente los más importantes juristas de este periodo de nivel principal, es decir, no solo como Lardizábal, que ha sido un tipo culto y letrado del Estado y de las cosas, sino al máximo nivel. Yo creo que hay dos sujetos que tienen que ver con lo nuestro, que son Campomanes y Jovellanos. Jovellanos, si no me equivoco, llega a ser, entonces no se podía llamar así, pero presidente de la República, ¿no?, porque llega a presidir las juntas nacionales cuando los franceses nos invaden y consiguen llevarse a los reyes en familia y por completo a Francia. O sea, y Campomanes es fiscal jefe de Castilla, ha sido ministro de Hacienda, y es Campomanes el que impulsa la traducción de Beccaria. ¿Y cómo lo hace? Pues desde la Academia de la Historia. Y entonces allí busca un personaje que no sabemos quién es, porque no hay ninguna seguridad de que el que conocemos por nombre del traductor de Beccaria sea una persona determinada que corresponda a ese nombre. En realidad, salvo la plaza, tampoco hay muchos estudios sobre la cuestión, pero que a estas alturas no sepamos datos de quién era el traductor de Beccaria quiere decir que era un seudónimo. Esa es mi opinión. Entonces recurren a una traducción y la impulsan bajo un nombre y la imprimen. Esto es lo más sorprendente. O sea, consiguen imprimir porque, digamos, el gobierno aprueba eso. Pero la Inquisición no. Y aquí hay un choque absolutamente espectacular y propio de una película, porque cuando el libro ya está impreso, el procedimiento inquisitorial funciona y dice la Inquisición, no, esto no se puede publicar. Diga, pero está impreso, dirían, ¿no? No, esto no se puede publicar. Y entonces ya ceden un poquito y dicen, bueno, mire usted, miren a ver si pueden permitir esto quitándole unos cuantos párrafos, que era una práctica habitual en la Inquisición. Quitemos aquí, quitemos allá. Y en Italia en realidad no sabemos exactamente todo el proceso argumentativo para llevar al índice, aunque lo ha estudiado muy bien Mario Pisani, pero no tienen algo tan bueno como lo nuestro. Es que nosotros tenemos el auto del gran inquisidor liquidando el asunto, en el que le responde al presidente del gobierno, vamos, al que había sido
ministro de Hacienda, el presidente de la Academia de la Historia. Ahora estamos a punto de elegir el presidente de la Academia de la Historia. No sé quién será, pero desde luego tenemos un secretario de la Academia de la Historia de primera clase que vendrá a la clausura. O sea, mandaban mucho la Academia. Y entonces dice el gran inquisidor, dice, mire usted, esto no se puede publicar ni expurgado. Y en algún sitio tengo aquí el texto. Les voy a remitir, para no enredarme en ello, a la publicación, que vamos a comunicárselo, la publicación, de dos modos. Uno, en mi blog, que es muy fácil porque es blog UCLM, Luis Arroyo Zapatero. Se van a divertir con mi blog. Eso van a encontrar, no muchas cosas, pero sí cosas interesantes. Entonces ahí está publicado mi trabajo sobre Goya, Beccaria y la pena de muerte. Y por eso todo va ahí, ¿no? Y luego, en las próximas horas, van a recibir los que son de esta casa el enlace exacto de donde está la publicación en ebook, de tal manera que lo puedan bajar a su tablet, que ha hecho el INACIPE por indicación de Sergio García Ramírez, y aprovechando que hemos tenido al menos durante unos años de director del INACIPE a un historiador del derecho, que hay que ver lo buen resultado que dais los historiadores del derecho, porque sirven lo mismo para explicar estas cosas o para dirigir una universidad o una facultad, como ocurre aquí con nuestro decano de Derecho, Ciencias Jurídicas, Manuel Bermejo, y que muestra esa capacidad de estar en las bibliotecas y en los legajos y a saber administrar las luces y los recursos de un colectivo como la universidad. Bueno, ahí está, en el blog, toda la cuestión. Y en la dirección del INACIPE, donde pueden ustedes marcar y bajarse directamente a la tablet o al ordenador si tiene lector de ebooks. Es una edición preciosa, es el libro más bonito que yo he editado en mi vida, y que es difícil que vuelva a editar. Bueno, pues eso lo tienen ustedes ahí, y ahí explica toda esta historia. Entonces, el inquisidor dice, esto no se puede sacar ni expurgado. ¿Por qué? Bueno, porque es que este asunto, además de que es un libro que se basa en las ideas del contrato social, eso es una cosa que limita el poder de los reyes. Pero dice el inquisidor, pero bueno, al fin y al cabo eso limita el poder de los reyes. Pero es que hace más. Lo que hace ese libro es negar a la pena de muerte. Y la pena de muerte ha sido inventada en el Antiguo Testamento por Dios nuestro Señor. Y negar la pena de muerte es blasfemia. Y la blasfemia se castiga como herejía. ¿Qué es lo que ocurre? Que el inquisidor dice, lo que aquí hay en juego es una pena de muerte. Al tipo que ha escrito esto y al tipo que lo ha traducido. Y aquello tuvo que generar una consternación máxima. A partir de ese momento, aunque el libro esté editado, no se puede leer. Las consecuencias de leer un libro prohibido son graves. Acompañan y edulcoran cualquier condena grave. Hay que tener permiso especial. ¿Quién tiene permisos para leer eso? Pues pocos. Jovellanos lo tenía. En mi opinión, esta inclusión en el índice del libro de Beccaria es un elemento muy definitivo para la cultura jurídica española, porque muestra quién manda. Y a partir de ahí, es que no puede triunfar Beccaria. ¿Cómo va a triunfar Beccaria si al que piensa lo que piensa Beccaria lo amenazan con que no es una amenaza teórica? Porque hay otro personaje que está aquí y que no hemos citado, que es Olavide. Olavide, además de ser una universidad, es un ilustrado. Y es un ilustrado al que no le matan de milagro. Acaban con él en vida. ¿Por qué? Bueno, porque es exactamente como Beccaria. Un poco más pendón, ¿no? Sin duda alguna. Y además organiza unas tertulias estupendas en Sevilla, a las que asiste Jovellanos, cuando Jovellanos no es ese jefe de Estado de un Estado casi disuelto, ni siquiera es jefe del gobierno, cuando en un momento bueno de Godoy de esta casa lo saca presidente precisamente, y es un momento también de los buenos momentos de Godoy. Todo eso quiebra.
Y yo creo que eso es lo que determina una reacción muy parecida a la que se produce luego en el año 1875 cuando se funda la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza es una cosa hasta que no hay parangón en Europa. Y que no hay parangón al poder de la Santa Inquisición y a lo que todo eso lleva consigo. Y entonces los de la Institución Libre de Enseñanza acuden a un alemán de tercera para envolver que quieren hacer filosofía y ciencia política sin meterse con la Santa Madre Iglesia. Y por eso no se meten en una cosa que ponga en cuestión la fe, no, quedan en ese panteísmo neutro y creen que con eso pueden ser. No sirve, eso no sirve. Terminan también los de la Institución Libre de Enseñanza, pues como terminan. Bueno, esto es lo que yo creo que significa la prohibición de becaría, mucho más de lo que significa la inclusión en el índice en Italia. Y como un elemento para completar lo demás, ya digo que esto está desarrollado allí, pero cada uno lee a las historiadoras y se pica, ¿no? Entonces, ¿qué influencia? Es decir, cuando sale becaría, ¿qué pasa en España? Pues pasa como pasa ahora cuando sale un libro importante, que todo el mundo habla de él y que todo el mundo quiere leerlo. Y lo incorpora a sus discursos, a sus escritos. Y este personaje que se llama Jovellanos tiene una cosa siempre peligrosa que es vocación de poeta y vocación literaria. Eso es criminal, eso causa muchos estragos. Y concretamente, él hace una piececita de teatro cuando está en Sevilla, como consecuencia de un debate que tienen allí en aquella tertulia, en el que Olavide tiene mesa puesta todos los días, está casado con una mujer rica, andaluza, y entonces todos los días ahí comen 20 personas, hay música, y están presididos por un retrato de Voltaire, y naturalmente, como digo, termina en la Inquisición. Incluso Jovellanos de testigo. Pero bueno, se libra con una hábil declaración. Entonces Jovellanos compone una obrita que diríamos es el argumento propio de una serie televisiva de estas de amor y pasiones nunca superadas, las venezolanas, ¿no? De ese tipo, ¿no? Y entonces allí hace una especie de comedia que se llama comedia lacrimógena, ¿no? Y esto que no voy a explicar para no perder el tiempo. Pero ¿qué es lo que quiero poner de relieve? Pues el final de esa comedia trágica. Y el final de esa comedia trágica dice exactamente lo siguiente. Bueno, después de haber conseguido exponer una crítica contra la tortura, que eso sí que está, porque contra la crueldad, el éxito de Beccaria es que hace tabla rasa, y todos los que le leen y le siguen, menos 4 brutos que escriben también a favor, contra la tortura y contra las penas crueles e inhumanas. Es decir, Lardizábal no se atreve a decir nada en contra de la pena de muerte, pero sí dice contra la crueldad de las penas, contra los descuartizamientos, contra todos los excesos que nosotros consideramos, por la mejora de las prisiones. ¿En qué termina la obra de Jovellanos? Pues termina diciendo, bueno, espero que esto haya servido para algo. Afortunado de mí, si como él, como Montesquieu, que es de quien está hablando, puedo obtener el secreto reconocimiento de los oscuros y pacíficos seguidores de la razón. Y si logro inspirar, tiene 25 años el tío, como escribe, el dulce temblor con que las almas sensibles responden a quien sustenta los intereses de la humanidad. Así termina Jovellanos su comedia lacrimógena, como cosa propia, pero es Beccaria, es el final de la introducción, traducido por él porque no corresponde con este texto que acabo de leer, que es la traducción definitiva que hace de las casas, ¿no? O sea, un tipo que está arriba, porque la obrita fue un bestseller. Yo no sé cuántos ejemplares se imprimieron, pero se tradujo y se imprimió en 4 idiomas. O sea, era una comedia lacrimógena de éxito pleno. Y en todas las ediciones, todas terminan sin citarlo, naturalmente, con el literal de Beccaria. Bueno, ¿qué impresión pudo causar Beccaria? Espectacular. ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, pues lo que dice Marta Lorente es verdad. Yo les recomiendo a ustedes, primero,
los libros sobre la Universidad de Salamanca y los ilustrados salmantinos de nuestra catedrática salmantina. Importante no solamente para España, Salamanca es América, ¿no? O sea, no pensemos que estamos hablando de un sitio determinado, de una provincia. Estamos hablando del lugar más relevante y más influyente de todos los territorios hispánicos. Y en segundo lugar, de Marta Lorente pueden leer muchas cosas. Pero una cosa que tiene mucha significación para ustedes, porque es la obra de un jurista que se compromete con una obra colectiva, como es la propia Constitución y Democracia Española, y termina asesinado precisamente por representar eso. Y es las bases de la Constitución, que no es española, porque la Constitución que tuvo el primer nombre, como primer nombre, la Plaza del Zócalo de México, es la Constitución de 1812, y así sucesivamente en toda América. Y toda la lucha por la independencia y la reforma americana está tremendamente vinculado a aquella obra jurídica y a los 50 diputados americanos que hubo, que yo no sé dónde han sacado el título, pero si usted, la figura, pero el retrato de Yupanqui, diputado peruano, con melena y unos trajes con unos colores sumamente parecidos a los que lleva Evo Morales, por ejemplo, pues esos personajes actuando en Cádiz son los que representan ese mundo hispanoamericano en el que Beccaria, triunfara o no en el Código Penal, tuvo una estelar influencia. Y esto quede aquí para ustedes, y se me ocurre que esto, que tiene libros, y que es donde hay que ir, ¿no? Pero también tiene, y todo lo que hacemos, tenemos una obligación de difusión, y aprovechando que está aquí el decano de la Universidad Carlos III, a lo mejor esto que estamos haciendo, completado con otros materiales, podríamos convertirlo en algo que, como han visto, yo tengo un blog, pero no solamente eso, soy uno de los primeros autores de un MOOC, Massive Online Open Course, sobre la cuestión de la pena de muerte, que ahora van a poder recoger una explicación del mismo en un librito que hemos presentado la semana pasada, también de la mano de un historiador de derecho, José Antonio Escudero. Bueno, a lo que voy, que esto es sembrar, y no es sembrar avena, que es una cosa que entendemos los mayores, en la ribera de Henares, sino algo que tiene más fundamento y que por lo tanto podemos continuar con alguna producción de este tipo de cosas, naturalmente siempre en combinación con el centro, que yo creo que le va a gustar esta tecnología de la formación, que además no le va a dar ningún trabajo, porque claro, está prohibido en esta casa venir con más ideas, eso ya lo sé. Entonces, sobre todo si requieren esfuerzo y trabajo. Entonces aquí esta idea no requiere esfuerzo y trabajo, y al contrario yo creo que puede servir para esta forma de comunicar los conocimientos de nuevo tipo, y que ejerza esta casa pues su influencia natural y deseada. Y nada más. Muchas gracias por todo.